Mis estimados estudiantes, continuamos con la segunda parte del video, en donde vamos a mirar un poco sobre toda esa forma de programación de la cinemática inversa que explicábamos en el video anterior del manipulador de 2 grados de libertad, cómo la vamos a desarrollar aquí por medio del software LabVIEW y a su vez cómo vamos a ejecutar un movimiento de ángulo también controlando un microservo en este caso o un servomotor. Pasando a lo que es la programación, es un poco extensa, bueno, pero podemos ver eh, inicialmente lo que hacemos es abrir la comunicación serial, ¿sí? Así como la abrimos, lógicamente tenemos al final que colocar, cerrar esta comunicación serial. A su vez hemos declarado 2 servomotores, ya que nuestro manipulador posee 2 grados de libertad. En este caso, en la declaración del servomotor, este maneja, ¿sí? Un pin de entrada que se llama servo channel. Eh, Ese canal del servo simplemente va a ser el pin por el medio del cual vamos a controlar nuestro servomotor, ¿sí? El pin del Arduino en este caso, ¿sí? En nuestro defecto, en nuestro caso tenemos el pin 5 y el pin 6 por el cual vamos a controlar 2 servomotores. Así como nosotros declaramos los puertos, ¿sí? También tenemos la función de escribir, ¿sí? Vamos a ejecutar ese ángulo de entrada y vamos a hacer mover un servomotor, en este caso 2 servomotores, por medio de la función escribir en este caso. Esta función también tiene el canal del servo por el cual se va a controlar, por eso se encuentran unidos, ¿sí? Al canal principal, a los pines 5 y 6 que se ven acá en el recuadro, se encuentran unidos como entrada, ¿sí? Y a su vez de tener el canal del servo, tiene la entrada del pulso. Como estoy trabajando con links, Link tiene una diferencia, se diferencia un poco con respecto a lo que es la librería de Arduino en esta parte. En Arduino, en la librería de Arduino se trabaja con ángulos, se ingresan directamente los ángulos, mientras que en Link vamos a ingresar es el ancho de pulso. Recordemos que un servomotor funciona por medio del ancho de pulso. Tiene un ancho de pulso que equivale a 0 grados y otro ancho de pulso que equivale a 180 grados en nuestro caso. Ese ancho de pulso viene de toda esta conversión realizada que ya vamos a explicar más adelante. Primero pasemos a lo que es el fórmula node. En el fórmula node declaramos todas las ecuaciones, ¿sí?, de la cinemática inversa mencionadas en el video anterior, ¿sí? Entonces, todo esto que estoy sombreando en el recuadro simplemente termina siendo la cinemática inversa mencionada en el video anterior y programada en un fórmula node. Lo único que nos interesa también así que hay que hacer en el fórmula node es agregar tanto las entradas como las salidas. Para nuestra cinemática, ¿cuál serían las entradas? Simplemente las entradas serían el par de ordenadas XY que se encuentran en ese recuadro. ¿Cómo se agregaron al fórmula node? Nos paramos encima del marco, le damos clic derecho y agregar entrada, ¿sí? Como se puede ver. Ahora, también nos interesan las salidas de nuestra cinemática inversa. ¿Qué va a salir? Van a salir los dos Qs, el ángulo del brazo Q1 y el ángulo del antebrazo Q2 en este caso. Se van a agregar las salidas de la misma forma. Nos paramos en el marco, clic derecho y agregar salida. Ya teniendo nosotros los Q1 y Q2, el fórmula node ya nos bota por medio de esa cinemática los ángulos, pero resulta que el Link no recibe ángulos como la librería de Arduino. Por eso nos toca transformar esos ángulos
a PWM. En este caso recuerden que el PWM de los servomotores también varía, ese ancho de pulso mínimo y máximo también varía de acuerdo al fabricante. En este caso estoy trabajando con un MG90S, un Tower Pro microservo. Y ya les voy a comentar de dónde salió esta ecuación. Vamos aquí, minimicemos. Ok, vemos en pantalla un gráfico el cual tiene un par de puntos, un punto de abajo y el punto inicial, final, perdón. ¿Sí? ¿Y qué son estos puntos? Vamos a eliminar esa ecuación y vamos para que se vea mejor la data. Así. ¿Y qué son esos puntos? Resulta que nuestro servomotor Tower Pro funciona para colocarse a 0 grados con 550 microsegundos, ¿sí? De ancho de pulso del PWM. Y para colocarse a 180 grados, tocaría enviar 2400 microsegundos de ancho de pulso del PWM. Entonces, en equivalencia, cuando es 0 grados, hay que enviar 550, y cuando es 180 grados, hay que enviar 2400 microsegundos. ¿Qué son los puntos que se cuentan representados aquí? Pero a mí, ¿qué me interesa o para qué los ploteo? Simplemente quiero hallar una ecuación la cual me relacione el ángulo de entrada y me dé como salida el PWM, que es lo que vamos a conectar a la librería del link. Entonces vamos a hallar una ecuación, vamos a darle a agregar línea de tendencia, en este caso que sea lineal, y que nos muestre la ecuación del gráfico y el coeficiente de correlación de Pearson R cuadrado. Aquí podemos ver la ecuación, ¿sí? La que nos da. Un detalle sobre el R cuadrado, el coeficiente de correlación. Cuando es 1 o tiende a 1, significa de que esa ecuación representa un 100%, un 90%, un 90 y algo por ciento, dependiendo del valor del R, esos puntos, es decir, que pasa por esos puntos. Si es 1 es muy buena, es perfecta. Si tiende hacia 0, significa de que esa ecuación no nos representa el modelo. Entonces, lo más recomendable de pronto será utilizar otro sistema de regresión. Puede ser regresión polinomial, exponencial, logarítmica, en fin. Ya teniendo nuestra ecuación, que es lo que nos interesa, aquí podemos ver y igual a 10,278 por x más 550. ¿Sí? Esa ecuación la vamos a ingresar al LabVIEW. Aquí la tenemos. Aquí tenemos que estamos multiplicando x, ¿sí? Que es el ángulo del brazo, y lo estamos multiplicando por 10,278, y a ese resultado le vamos a sumar 550. ¿Qué tenemos ahí como salida? Que es esto que va a ingresar a la escritura del servo por medio de la librería de links. Aquí ya tenemos como salida el ancho de pulso, la relación ángulo versus PWM, ¿sí? Ancho de pulso, la cual requiere el link. Si estuviésemos trabajando, vuelvo y les repito, con el Arduino, no necesitaríamos, en caso tal, hacer esta conversión, porque él acepta ángulos, la librería de Arduino. Sin embargo, eso tiene una serie de desventajas que próximamente la vamos a dejar como trabajo para analizar. Bueno, ya teniendo nuestra escritura de ángulo, pasamos a cerrar los canales, ¿sí? Tanto del servo 1 como del servo 2, y cerramos la comunicación. Luego de esto, simplemente le damos compilar. Aquí podemos ver, seleccionar aquí. Entonces ya tenemos, digamos, mezclada o enlazada, más bien sería la palabra correcta,
la cinemática inversa con el movimiento, con la ejecución de los movimientos del servomotor. Le damos compilar, nos compiló correctamente. Voy a ingresar, de hecho, en la cinemática yo declaré que los eslabones miden 150 cada uno, es decir que si yo pongo los dos en 150, por lógica, el ángulo del brazo y del antebrazo debe estar 90, como los muestra nuestra cinemática. Y a su vez, tengo ejecutando el servomotor, mostrando cómo se mueve.